Hola, bienvenido a esta cápsula de la ayudantía 1 de análisis estructural. Yo soy Javier Santos, voy a ser uno de sus ayudantes junto a Felipe y José. Bueno, le grabamos esta cápsula porque no pudimos tener ayudantía la semana pasada, entonces esta cápsula va a complementar eso. Bueno, la idea de la cápsula es abarcar los temas importantes en base a un ejercicio que es relativamente sencillo. Ya en ayudantía vamos a ver ejercicios un poco más complicados. ¿Ya? Así que eso, bueno, análisis estructural es un curso bien difícil. Pero yo lo encuentro bien entretenido y ojalá poder ayudarlos también lo más posible en este curso, ¿bien? Así que, sin más que agregar, vamos con la ayudantía. Vamos a poner acá enano. Bien. Ya. Dice, problema uno. Una barra elástica de longitud L cuelga del techo como se muestra en la figura uno, ¿cierto? Debido a la aceleración de la gravedad G, la barra se deforma por su peso propio. Formule el problema de valor frontera y calcule el campo de desplazamiento. Ya. Entonces nos están pidiendo calcular los desplazamientos, pero utilizando la teoría de elasticidad. Eso nos está pidiendo implícitamente. La teoría de elasticidad es un poco más complicada, ¿cierto? Que, bueno, lo vimos en mecánica de materiales. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Y qué sabemos al final de la teoría de elasticidad, no? Bueno, conocemos de partida la ley de Hooke, ¿cierto? A ver, ¿cierto? La ley de Hooke de los materiales, ¿cierto? Creo que se escribe así. Sigma, ¿cierto? Los esfuerzos van a ser igual a la deformación unitaria por el módulo de elasticidad del elemento, ¿cierto? Porque nosotros estamos trabajando con elementos lineales elásticos, ¿ya? Bueno, esto es vectorial, ¿cierto? Y para el caso unidimensional, ¿cierto? Se tiene sin la flechita, este caso unidimensional, y para el caso de multivariable, ¿cierto? Se tiene así, ¿o no? Donde este, ¿cierto? Es el tensor de esfuerzo. Tensor de esfuerzo. Este es el tensor, ¿cierto? Que tiene todas las propiedades de los materiales. Este es un tensor de orden 4, ¿no? Tensor de orden 4, ¿cierto? Que tiene todas las propiedades de los materiales. Y por último el tensor de deformación. ¿Ya? Entonces esto es para una variable y esto es para multivariable. ¿Ya? Entonces como ahora nosotros estamos en el caso unidimensional, ¿cierto? Perdón, la barra, ¿cierto? Se está elongando, ¿cierto? Debido a su peso propio hacia abajo en una única dimensión. Nosotros tenemos, ¿cierto? El primer caso, este de acá, ¿no? Ya. ¿Qué más sabemos? Sabemos que la deformación unitaria es la derivada del campo de desplazamiento en función de la variable, ¿cierto? Y por lo tanto, dado que estamos en el caso unidimensional, ¿cierto? Esto se puede escribir de esta forma. ¿Bien? Entonces, nosotros tenemos varias condiciones que se tienen que cumplir cuando nosotros trabajamos con este tipo de ejercicios, ¿no? En primer lugar, ¿cierto? Tenemos el equilibrio estático, ¿cierto? El equilibrio estático, ¿ya? Donde los esfuerzos, tau, ¿cierto? Esto es una integral de superficie, más las fuerzas de cuerpo, ¿cierto? Tienen que estar en una condición de equilibrio estático, ¿no? Esto tiene que ser igual a cero, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Las fuerzas que están acá, las fuerzas de cuerpo, bueno, en general las fuerzas de cuerpo son las que están ligadas a el peso propio, la acción de la gravedad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, del caso del equilibrio estático, nosotros podemos desprender a través del teorema de la divergencia, no sé si recuerdan el teorema de la divergencia, ¿cierto? Que dice que yo puedo traspasar una integral de superficie, ¿cierto? A una integral triple, ¿no? Esto es solo para recordar un poco lo que hemos estado haciendo, ¿no? Desde mecánica de materiales. Entonces, a través de eso nosotros podemos unir estas dos expresiones y llegar a la siguiente expresión, ¿cierto? Que la divergencia, ¿cierto? De esto más de los esfuerzos más las fuerzas de cuerpo tiene que ser igual a cero. Entonces, como estamos trabajando por lo general en un volumen arbitrario, o bueno, el volumen en el fondo no importa, ¿cierto? La única condición que nos va a importar es la que está acá adentro. ¿Ya? Esta demostración, igual ustedes si quieren se la pueden saltar y pueden ir directo al ejercicio. Yo estoy, como les dije, repasando un poco de mecánica de materiales y todo ese tema. No está de más. Así que ustedes si quieren se lo saltan. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se tiene que cumplir entonces la condición, y de aquí viene el equilibrio estático, que la divergencia de los esfuerzos más las fuerzas de cuerpo tiene que ser igual a cero. Entonces de acá nosotros desprendemos la condición del equilibrio estático,
¿cierto? Condición equilibrio estático. Entonces va a ser nuestra primera condición a cumplir. ¿Bien? Entonces, ¿cierto? Como nosotros estamos en el caso unidimensional, lo que vamos a tener es que la derivada de los esfuerzos en función de la posición más las fuerzas de cuerpo tiene que ser igual a cero, ¿cierto? Esa va a ser nuestra primera ecuación. ¿Bien? Ya, entonces, fíjense que los esfuerzos, ¿cierto? Van a estar dados por, como les puse acá, ¿cierto? El módulo de elasticidad por la deformación unitaria. Por lo tanto, la derivada del esfuerzo se va a traducir en el módulo de elasticidad por la segunda derivada de lo que a nosotros nos interesa. Porque recuerden, ¿qué es lo que nos están pidiendo? El campo de desplazamiento. Entonces, el campo de desplazamiento va a ser lo que nosotros tenemos que buscar. Y FB, ¿cierto? Fíjense que FB, aquí, FB por el volumen va a ser la fuerza de cuerpo. Entonces, lo que nos queda acá sería simplemente ρ por G. ¿Ya? Recuerden que ρ por G, la fuerza de cuerpo sería mg, ¿cierto? Entonces, paso de aquí a acá por ρ por B, ¿cierto? No sé si se entiende. Ρ es masa por volumen. Entonces, como yo no tengo el volumen, solamente me queda P por G. ¿Ya? Ahí si quieren pueden hacer la demostración también. Y esto igual a 0. Y esta sí es la ecuación que a mí me interesa porque al final esta ecuación 1, es la que a mí me va a dar, ¿cierto? La relación que yo estoy buscando, que es en base a el campo de desplazamiento U, ¿cierto? Aquí se me olvidó definirlo arriba, pero bueno, se entiende, ¿no? Ya. Y esta ecuación va a ser para X perteneciente al intervalo 0 a L, porque estoy trabajando en todo este elemento, ¿no? Ya, me pasé al ejercicio 2. Entonces esta va a ser nuestra primera ecuación. Lo segundo es que nosotros vamos a tener una condición de borde, ¿no? ¿Cuál va a ser la condición de borde? Dado que este elemento está empotrado arriba, ¿cierto? Los desplazamientos aquí tienen que ser cero. Es decir, U cuando X vale 0 tiene que ser 0. Esa es una de nuestras condiciones de borde. Bueno, y creo que es la única, si no me equivoco. Entonces, la condición de borde va a ser U cuando X vale 0 es 0. Esta va a ser la condición de borde. ¿Ya? Y nos falta una tercera ecuación, ¿ya? Que está relacionada, ¿cierto?, a los esfuerzos o deformaciones. Nosotros sabemos, ¿cierto? Pueden hacer la estática si quieren, si no recuerdan bien. Pero en este punto de acá, ¿cierto? Cuando el X vale L, ¿cierto? El esfuerzo necesariamente tiene que ser cero, ¿no? No sé si se acuerdan cuando ustedes tenían los esfuerzos, ¿cierto? En una cajita, acá arriba, ¿cierto? Los esfuerzos ahí eran cero, ¿ya? Entonces aquí ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Entonces vamos a tener, ¿cierto? Que el esfuerzo, cuando X vale L, es igual a 0. Y vimos recién, ¿cierto? Que el esfuerzo se traduce en ¿qué cosa? En E de U en dx, ¿cierto? Donde du en dx, que era la deformación unitaria, ¿no? Voy a poner X chiquito, ¿cierto? Es igual a 0, ¿no? Igual a 0. Bien, esa sería nuestra otra ecuación. Sería nuestra otra ecuación. Bien. Entonces, tenemos dos ecuaciones y una condición de borde. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es resolver, fíjense, que tenemos que resolver una ecuación diferencial, ¿o no? Entonces, para poder continuar con el problema, nosotros ahora tenemos que resolver una ecuación diferencial, ¿no? Entonces, resolvamos la ecuación diferencial, ¿o no? Que al final esta es nuestra ecuación diferencial ordinaria, ¿cierto? Porque en base a una única variable, ¿ya? Esta ecuación, ¿cierto? Es una ecuación que se puede resolver de una manera matemáticamente no muy compleja, ¿no? ¿Cierto? Porque yo voy a tener eso igual a menos ρ por g. Bueno, despejando todas las constantes a un lado, nos va a quedar esto de acá, ¿o no? Entonces ahora, si ustedes lo piensan, lo que yo tengo al final es d en dx. Esto, si bien matemáticamente no está muy bien, pero da igual, ¿cierto? Du en dx, ¿cierto? Igual a menos ρ g, un poco de recuerdo de ecuaciones diferenciales, de
de u en dx igual a menos rho g e por dx, ¿cierto? Pasé multiplicando el diferencial para el otro lado y me quedó esta expresión de acá. Entonces yo ahora, ¿cierto? Puedo integrar, ¿cierto? Tengo una ecuación lineal y me va a quedar al lado izquierdo de u en dx igual a menos rho g e por x más c, ¿cierto? Sí, entonces puedo pase para el lado, ¿cierto? Despejé y me quedó eso que está ahí. Ahora, fíjense que de esta expresión que tengo yo acá, tengo que cuando el x vale l, yo tengo esto que está acá, ¿o no? ¿Cierto? Entonces de aquí yo podría encontrar cuánto vale esa constante c, ¿no? Entonces de u en dx, cuando x vale l, va a ser 0, ¿cierto? Y va a dar menos rho g partido en e por l más c, ¿cierto? Entonces de aquí yo encuentro cuánto vale la constante c, ¿o no? Rho g l partido en e. ¿Ya? Bueno, ya teniendo eso, ¿cierto? Aquí vuelvo a reescribir mi expresión ahora. Y puedo hacer exactamente lo mismo, ¿no? Du va a ser todo esto. Bueno, ahí ustedes pueden, si quieren, factorizar los términos comunes, ¿cierto? Vuelvo a integrar, ¿cierto? Y me va a quedar que u, que es lo que yo estoy buscando, va a ser menos rho g x cuadrado partido en 2e más rho g l partido en e por x. Bueno, más c. Y de la condición de contorno, ¿cierto? De la condición de borde, perdón, de borde, ¿cierto? Yo obtengo cuánto vale la constante c que está acá, ¿cierto? Que vale 0, ¿no? Esta constante aquí vale 0. Entonces finalmente yo tengo que u va a valer esto mismo que está acá. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Bien, el objetivo de esto es ver que se puede efectivamente calcular el campo de desplazamiento utilizando, ¿cierto? Eh, las ecuaciones de equilibrio, ¿cierto? Las ecuaciones de desplazamiento, resolver la ecuación, las EDO. Pero ¿cuál es el tema? Fíjense el ejercicio que era, ¿no? Era un ejercicio que era bastante sencillo, un ejercicio que no requería mucha complejidad y matemáticamente, ¿cierto? Matemáticamente al tiro del ejercicio subió su dificultad. Tuvimos que resolver una ecuación diferencial, ¿cierto? Teníamos una condición de borde que era bastante sencilla y aún así el ejercicio no es matemáticamente sencillo, ¿no? Entonces imagínense qué ocurre si ahora yo pongo, no sé, otro apoyo acá, o ya empiezo a trabajar con estructura hiperestática, las ecuaciones cambian. eh, entonces ahí se complica bastante, bastante el ejercicio. ¿Ya? Eh, la idea de esto, de encontrar el campo de desplazamiento, era que vieran la dificultad de trabajar con las ecuaciones brutas, por así decirlo. Bien, entonces, por ejemplo, aquí yo podría reemplazar en u en l, que es lo que nos estaban pidiendo, y encontraría que esto vale pgl partido en 2e al cuadrado. Si es que hice todo el desarrollo bien. ¿Ya? Entonces ustedes pueden calcularlo a través de los métodos que vieron en FAE, carga unitaria, flexibilidad, etcétera, etcétera, y ver la diferencia o la complejidad que tiene trabajar así. ¿Bien? Esta es la primera cápsula. Bien, voy a pasar a grabar la segunda.